Bueno, reciban todos nuevamente un cordial saludo, bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube, a su comunidad. En el video de hoy traemos la segunda parte del video que venimos realizando correspondiente a la exoneración de los copagos y cuotas moderadoras en una acción de tutela. En el video anterior habíamos visto como todo el fundamento legal y de dónde era que salía todo el tema esto de los copagos y las cuotas moderadoras, dónde era, en qué leyes era que estaba señalado, pues como todo ese, toda esa normatividad. Y pues habíamos finalizado diciendo que para el régimen subsidiado también había lugar al cobro de copagos, ¿verdad? Habíamos señalado que para los del nivel uno, si no estoy mal, creo que estaban al 50%, perdón, al 5% de los servicios y nivel 2 en adelante al 10%. Por motivos de edición, pues no me terminó de quedar como completo el video, pero pues este sea el momento para puntualizar que con respecto al régimen subsidiado, el cobro de copagos para quienes se encuentren registrados en el nivel uno del CISBEN, pues gracias a la ley 1122 del 2007, pues esa obligación de pagar ese 5% pues ha sido eliminada de nuestro ordenamiento jurídico. En otras palabras, las personas afiliadas al régimen subsidiado que pertenezcan al nivel uno del CISBEN, pues no deben cancelar valor alguno por concepto de copagos. Bueno, hecha la precisión anterior, vamos a continuar con el estudio de los copagos y las cuotas moderadoras, y en este video concreto traemos ya todo lo que es la jurisprudencia nacional con respecto del tema, ¿verdad? Todo lo que ha señalado la Corte con respecto de los copagos y las cuotas moderadoras. Vamos a mirar también unos pronunciamientos, perdón, vamos a mirar también unos requisitos, los requisitos que señala la Corte, los cuales hay que acreditar dentro del trámite tutelar para que nos concedan la pretensión de la exoneración de los copagos y las cuotas moderadoras. También vamos a ver algunos pronunciamientos judiciales al respecto, ¿sí? Cómo es que los jueces están fallando en sus tutelas, exonerando a los usuarios accionantes de esta responsabilidad. Vamos a hacerle algunas críticas constructivas a esos pronunciamientos y vamos a mirar cómo es que nos debe quedar planteada una pretensión con respecto a este tema de los copagos y las cuotas moderadoras dentro de una acción de tutela. Bueno, dicho lo anterior, entonces vamos a fijar una línea jurisprudencial, ¿sí? A partir de la sentencia C542 de 1998, mediante la cual se estudió el artículo 187 de la ley 100 del 93. Si lo recuerdan, lo vimos en el video anterior, era justamente el artículo a partir del cual se fijaba que pues todas las personas que se encontraban afiliadas al sistema de salud deberían contribuir, ¿sí? Con erogaciones o pagos al sistema. Básicamente eso es lo que señala actualmente este artículo. El ciudadano Oscar Hernando Lara Melo, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó este artículo ante la Corte Constitucional. Los argumentos de la demanda básicamente fueron que el cobro de estas sumas dificulta el ejercicio del derecho a la salud, poniendo con ello en riesgo la vida de los enfermos que no puedan pagar esta suma extra. Entonces señalaba el demandante de esta norma que iban, y como está sucediendo, a existir muchos casos en los cuales personas de escasos recursos no iban a tener con qué pagar estos dineros que estaban pidiendo o que están requiriendo las entidades prestadoras de servicios de salud, o las EPS o las IPS al momento de una consulta o de un procedimiento médico, puesto que hay muchas personas pues que perteneciendo al régimen subsidiado, así estén de pronto catalogadas en un nivel 2 del CISBEN, pues igual no van a tener recursos, así como personas que pertenezcan al régimen contributivo, aquellos que se ganan uno o dos salarios mínimos, pero que son cabeza de hogar y responden por todas las obligaciones. Bueno, básicamente estos eran los argumentos de la demanda. Señalaba también que desconoce la realidad socioeconómica colombiana. Dice que en un promedio el 80% de las personas gana escaso de dos salarios mínimos. Yo creía que esto es muy generoso, ¿sí?
a mi parecer, en Colombia el 80% de los trabajadores, es decir, de quienes están trabajando, para nombrarlos a ellos nomás, ganará será un salario mínimo, ¿sí? Y realizar estos pagos efectivamente a cada uno de ellos pues le va a significar un sacrificio de pronto desmedido con respecto de sus escasos ingresos. La Corte de Constitucionalidad, al estudiar entonces esta demanda, de igual manera declaró exequible ese artículo, es decir, que señaló que se encontraba esa disposición ajustada a nuestra constitución política, pero entonces la condicionó, ¿sí? Y dijo que mientras que siempre y cuando, ¿sí?, se entienda que el usuario del servicio, que si el usuario del servicio no dispone de los recursos económicos para cancelar las cuotas moderadoras o controvierte la validez de su exigencia, el sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra y adecuada de los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos que requiera. Es decir, que cuando el usuario manifieste no tener capacidad de pago, ¿sí?, o no cuente con los recursos al momento suficientes para realizar ese pago, que de igual manera ni la EPS ni la IPS pueden negar la prestación de los servicios de salud de manera idónea, es decir, con calidad y con oportunidad. Pero también señaló la Corte que ello sin perjuicio de cobros posteriores, es decir, que de quien se considere que tiene capacidad económica pero que en ese momento no pagó y que igual se le prestó el servicio de salud, pues la EPS, en virtud de estas disposiciones jurisprudenciales en concreto, tendrá la facultad de realizarle un recobro, ¿sí?, a esa persona pues por la suma que haya dejado de cancelar en su momento, sea un copago, sea una cuota moderadora. Bueno, la Corte Constitucional posteriormente en el año 2005, a través de la sentencia T, la sentencia de tutela 940 de ese año, señaló que la incapacidad financiera de una persona para cancelar estas cuotas de recuperación no es razón suficiente para que no reciba un tratamiento o procedimiento médico. Es decir, que no es válida la excusa de una EPS o de una IPS que presente por la no prestación de un servicio, señalando que es que el usuario no canceló el copago o la cuota moderadora. Básicamente eso quiere decir este número al primero, y seguidamente te señala: cuando una persona se encuentra en condiciones de pobreza y requiera de un tratamiento, procedimiento médico que le proteja su derecho a la vida en condiciones de dignidad, no se podrán interponer obstáculos de carácter económico debido a su imposibilidad económica para la no realización de dichos procedimientos. Es decir, la Corte señala: mire, si hay personas en situación de pobreza, igual necesiten un procedimiento, un servicio médico, no se le puede, ¿sí?, negar ese procedimiento debido a la falta de pago, ¿sí?, de esos conceptos. Básicamente lo que dice la Corte Constitucional en esta sentencia de tutela. Posteriormente, para el año 2006, mediante sentencia T036, señaló la Corte Constitucional que las cuotas moderadoras y los pagos compartidos efectivamente sí son necesarios para la sustentación del sistema, pero que ellos mismos no pueden convertirse en una barrera para que las personas que no cuentan con estos recursos económicos puedan recibir su tratamiento médico. Es decir, que en ningún caso, ¿sí?, la falta del dinero al momento de requerir el servicio médico se puede constituir en un obstáculo, ¿sí?, a través del cual le nieguen el servicio médico requerido al usuario. También señaló la Corte Constitucional en este momento que en caso de existir alguna controversia alrededor de este asunto, esta debe dirimirse o solucionarse en favor de la protección de los derechos fundamentales, en este caso del derecho fundamental de la salud del accionante. Bueno, para el año 2008, mediante sentencia T760, la Corte Constitucional señaló básicamente que toda persona tiene derecho a acceder a un servicio de salud que requiere, siempre y cuando se encuentre contemplado en el plan obligatorio de salud, en estos tres eventos, que cuando se encuentre contemplado en el POS, ¿sí?, en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio requerido no se encuentre incluido en el plan obligatorio y la persona o de quien ella depende carece de la capacidad económica parcial o total, temporal o definitiva para asumir el costo que le corresponde, y cuando requiere el servicio con necesidad, es decir, cuando éste se encuentra sometido a un pago que la persona no está en capacidad de asumir. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona tiene que asumir un pago moderador, copago o cuota moderadora. Mira que todo
ha ido enfocado en el mismo sentido. Y acá básicamente dice la Corte, mire, si el servicio está contemplado en el POS, le tienen que prestar el servicio. Si no está contemplado en el POS y no tiene la capacidad económica, le tienen que garantizar el servicio. Y si el usuario requiere con necesidad el servicio, pues dígame qué persona cuando asiste a una IPS, pues no va con una necesidad de salud, ¿sí? Entonces que cuando una persona requiere con necesidad el servicio, ¿sí? Y este servicio está sometido a un pago del cual la persona no le es posible cancelar, pues que igual le tienen que garantizar el servicio. Miremos que esto es una línea jurisprudencial, ¿sí? Que hemos traído acá y que básicamente ha señalado de distintas formas o distintas maneras lo mismo. Para el año 2013, a través de sentencia T263A, señaló la Corte Constitucional que toda persona tiene derecho a no ser excluida del acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, no es válido condicionar o restringir la prestación de los mismos al pago de sumas de dinero cuando carece de recursos económicos para costearlas. Para no ser reiterativo, porque es que todo va en la misma línea, en este punto quiero resaltar algo bien relevante. Y espero que ustedes también lo hayan advertido, pero mire que la Corte está condicionando en qué momento, ¿sí? No les es válido a los prestadores de servicios de salud condicionar o restringir la prestación de servicios. Y está condicionado ¿cómo? Cuando el usuario carece de recursos económicos para costearlas. Entonces ya vamos teniendo idea, cuando vamos a presentar la acción de tutela, ¿qué es lo más importante? Si vamos a solicitar la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, ¿qué es lo más importante que tenemos que señalar? Y además de señalar, tenemos que probar, ¿qué es? Que carecemos o que nuestro usuario carece de recursos económicos para costearlas. Y ojo que vuelvo y repito lo que ya habíamos señalado en el video anterior. El que usted se gane un salario mínimo, 2 salarios mínimos, no quiere decir que esos sean ingresos suficientes. Eso dependerá de la forma de vida de cada quien, ¿sí? Lo que para una persona un salario de mínimo puede ser su mínimo vital, ¿sí? Para una persona con 2 salarios mínimos y que mantenga a su familia, ¿sí? Que su familia solamente subsista de eso, cualquier pago que deba ser adicional a lo que él ya tiene presupuestado también puede ser una afectación al mínimo vital. Entonces miremos que esto no está supeditado. Bueno, ¿y cuánto es unos recursos económicos mínimos? No existe un tope. Toca mirarlo desde esa perspectiva que les estoy señalando. Bueno, seguidamente la Corte Constitucional en sentencias del 2016, 2017 y 2018, las 478, 062 y 40 respectivamente, la Corte estableció ya claramente, digámoslo así, los requisitos o los presupuestos o las dos hipótesis en las que los jueces de tutela deben reparar para conceder la exoneración de copagos y cuotas moderadoras a los usuarios accionantes. Entonces dicen estas sentencias la Corte Constitucional, mire, la Corte ha establecido dos hipótesis en las cuales se permite eximir al afiliado de la obligación de realizar pagos compartidos y cuotas moderadoras. ¿Cuáles son estas dos hipótesis? Acá las tenemos. Primera, cuando la persona que necesita con urgencia un servicio médico, acá vamos viendo que existe la necesariedad y la urgencia, ¿sí? Carece de capacidad económica para asumir el pago de estos valores, ¿sí? Entonces vamos a ver que es un evento donde la persona necesite con urgencia, esto es lo que hay que acreditar en la tutela, la necesidad y la urgencia del servicio médico, y obviamente que carecemos de la capacidad económica para asumir el valor de estos pagos moderadores. La entidad encargada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá asegurar el acceso del paciente a este, asumiendo el 100% del valor, es decir, exonerándolo en un 100%. Segunda hipótesis, cuando una persona requiere un servicio médico, mire que acá ya no nos está hablando de la necesariedad ni de la urgencia, simplemente es que la persona requiere un servicio médico. Y nos dice adicionalmente, y así tenga la capacidad económica para asumirlo, ¿sí? Pero tiene problemas para hacer la erogación correspondiente, es decir, que no tiene la plata ahí para pagarla. Sí, puede ser un afiliado que se encuentre, una persona que se encuentre afiliada al régimen contributivo, que se gane, un ejemplo, 2, 3 salarios mínimos, pero en el momento no tiene plata, en el momento de que le surgió, ¿sí?, la necesidad del servicio de salud, no tiene la plata para pagarla. Entonces está la segunda hipótesis que trae la Corte. Entonces dice la Corte que la entidad
encargada de la prestación deberá brindar oportunidades y formas de pago al afectado, ¿sí? Es decir, la entidad encargada de recolectar este dinero por estos conceptos debe decirle al usuario, mire, tenemos tales y tales facilidades de pago. Si no nos puede pagar ahorita, nosotros le garantizamos la prestación del servicio, pero garantícenos el pago con algo, ¿sí? Eso básicamente es lo que está diciendo la Corte. Para lo cual podrá exigir garantías, no se me ocurre algo distinto, y yo sé que suena extrañísimo, ¿sí? En estos servicios de salud, pero la Corte misma está habilitando a las entidades a que en estos casos concretos en que la persona tenga capacidad de pago pero no tenga cómo pagar en el momento, pueda brindar garantías, una garantía como lo puede ser un título de valor, la firma de un pagaré. Es totalmente viable y así eso de alguna manera no esté bien visto, ¿sí?, en la cotidianidad de las entidades prestadoras de servicios de salud, pues lo cierto es que la Corte misma lo está señalando y como ya he dicho y he sido reiterativo en todos estos videos, la Corte Constitucional es la última palabra en derecho. Así las cosas, entonces pues es viable poder exigir las garantías a los usuarios que efectivamente cuenten con las facilidades de pago. No es que le van a poner a firmar pagarés a una persona que se encuentra afiliada en el régimen subsidiado. Más descarados aquellos que le hacen firmar pagarés a los del régimen subsidiado estratificados, perdón, en SISBEN 1. No, 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 no. Cotizantes y que se les vea una solvencia económica. Y señala la Corte que sin que la falta de pago pueda convertirse en un obstáculo para acceder a la prestación del servicio, es decir, en todo caso hay que garantizar la prestación del servicio. Eso dice la Corte. Acá entonces están las dos hipótesis, ¿sí?, que señala la Corte Constitucional. En las acciones de tutela tenemos algo que se le denominan las reglas probatorias, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las reglas probatorias específicas para establecer la capacidad económica de los pacientes que aducen no tenerlas. Esto ya es dentro del trámite tutelar. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Mire, la EPS siempre cuenta con la información acerca de la condición económica de la persona, lo que le permite inferir a la EPS si puede o no cubrir el costo que le están requiriendo. Por esa razón, uno de los deberes de la EPS consiste en valorar con la información disponible o con la que le solicite al interesado si éste efectivamente carece de los medios para soportar la carga económica. Mira que desde un principio está diciendo, vea, EPS, usted es la que debe conocer todo con respecto a su usuario afiliado. Usted es el que debe tener toda la documentación y toda la información. Seguidamente le dice, mire, las EPS deben aportar toda la información al juez del amparo constitucional. Es decir, toda esa información que ellos tengan con respecto de la capacidad económica del usuario accionante en la acción de tutela, las EPS deben aportar toda esa información, ¿sí?, en el trámite tutelar, para que el juez pueda establecer la capacidad económica del paciente que está requiriendo la exoneración del servicio, de la exoneración del pago, perdón. Y que está requiriendo servicios de salud, estén o no incluidos en el POS, o frente a los cuales se alegue la imposibilidad de asumir el valor de los pagos moderadores. Y por último, termina diciendo la Corte, mire, se trata de una presunción que puede ser desvirtuada, cuando en derecho, y les decía también en unos videos anteriores, si habla de una presunción, en derecho tenemos dos clases de presunción para que se entienda. Una presunción de pleno derecho, que no admite prueba en contrario. Cuando la ley dice que se presume de pleno derecho, quiere decir que así es y no se puede probar en contrario, simplemente que es algo que ya está cierto dentro del trámite. Y cuando estamos hablando de una presunción legal, como es en este caso, si bien no dice presunción legal, cuando se deja la sola palabra presunción, se debe entender que es una presunción legal. Las presunciones legales sí admiten prueba en contrario. ¿Y qué quiere decir una presunción? Que el juez le empieza creyendo a esa persona. ¿Por qué? Porque goza de esa presunción. Y entonces le va a corresponder a la contraparte demostrarle al juez que lo que él le está diciendo no es cierto. Entonces miremos lo que sucede acá. Se trata de una presunción que puede ser desvirtuada con la información que sea aportada al proceso. En caso de no hacerlo, el operador judicial debe presumir la buena fe de toda persona, por lo que debe suponer la veracidad de los reclamos que exponen los ciudadanos respecto de su actual situación económica. Entonces vemos que en la acción de tutela, el ciudadano, con el solamente hecho de señalar, ¿sí?, en su escrito, que carece de los recursos económicos con los cuales pueda realizar los pagos correspondientes
a los conceptos de copagos y cuotas moderadoras que le está exigiendo la IPS para la prestación de servicio. Con esa sola afirmación, decir que no tiene los recursos suficientes, el juez de entrada le está creyendo. ¿Qué le toca hacer a la IPS? Pues mirar en toda la información que tiene en sus bases de datos respecto a este usuario, ¿sí? Documentación que tenga, preferiblemente para que aporte prueba documental, y en la contestación de la acción de tutela se la haga llegar al juez. Le diga, mire, qué pena señor juez, pero mire que es que este señor se encuentra actualmente trabajando, mire que es que se gana 3 salarios mínimos, mire que es que la mujer también trabaja, mire que es que ella también aparece acá como cotizante, ¿cómo va a decir que no va a poder pagar 300.000 pesos que le toca pagar de este procedimiento? Básicamente se trata de eso. Si la EPS no aporta las pruebas que está exigiendo la jurisprudencia, como lo acabamos de ver, entonces el juez no va a tener más remedio que creerle al usuario y directamente exonerarlo del pago de copagos o de cuotas moderadoras. Bueno, continuamos. La Corte con la última sentencia, la Corte Constitucional en el año 2008, en sentencia T402, señaló lo siguiente: con el objetivo de evitar que el cobro de los copagos se convierta en una barrera para la garantía del derecho a la salud, esta corporación ha considerado que hay lugar a la exoneración del cobro de pagos moderadores, ojo, en los casos en los cuales se acredite la afectación o amenaza de algún derecho fundamental, a causa de que el afectado no cuente con los recursos para sufragar los citados costos. Me está imaginando yo un caso más temprano a través del cual una persona pues que no tenga en el momento un servicio de salud pendiente, ¿verdad? Una cita médica, digámoslo así, y simplemente presente una acción de tutela con la finalidad de que lo exoneren, pues digamos que padece alguna patología, que lo exoneren de copagos o cuotas moderadoras, presenta una acción de tutela con esa mera pretensión. Pues yo diría que no está llamada a prosperar, porque si bien la persona puede acreditar no tener la capacidad económica, realmente no se está viendo la necesariedad, ni la afectación, ni la amenaza, por lo menos no en ese momento, de su derecho fundamental. Motivo por el cual no recomiendo, ¿sí?, presentar estas acciones en estos términos, sino que lo recomendable es cuando efectivamente se esté vulnerando un derecho fundamental, que ello le imprime una necesidad, una urgencia al trámite constitucional y al juez de fallar en su favor. Entonces ahí está esa recomendación, pues obviamente sustentada en esta sentencia T402 del 2018. Como lo habíamos señalado al inicio del video, también vamos a ver los argumentos más comunes que exponen las EPS para defenderse de estas pretensiones. El primero de ellos es: en lo referido a la exoneración de copagos, dicha solicitud excede la órbita de la competencia de la acción de tutela, dado que la pretensión obedece al campo económico que no puede dirimirse por el campo constitucional. Esto es un argumento que realmente poco o nada peso tiene dentro de una acción constitucional. Mira que el único argumento que está diciendo la EPS en este caso es: vea, qué pena, pero lo que tenga que ver con derechos económicos no se ventila a través de una acción de tutela. Pero lo que no están señalando, y lo que es evidente en este trámite, que es que acá el problema, si bien es económico, está afectando, ese problema económico está afectando garantías y derechos constitucionales. En ese entendido, el juez va a pasar por alto, ¿sí?, este argumento de la EPS, y pues obviamente ni lo va a leer, muy probablemente, o si lo lee, pues en nada lo va a inquietar. Otro argumento que señalan es: no es obligación legal de esta EPS asumir cobertura de los gastos de copagos o cuotas moderadoras por no hacer parte del POS, del Plan Obligatorio de Salud, siendo improcedente tal pretensión. Adicionalmente, no existe prueba en el expediente que demuestre la insolvencia económica del usuario para cubrir los gastos de cuotas moderadoras y copagos que se tengan que cancelar con motivo de las patologías relacionadas. Acá hay dos situaciones. Primero, dicen: no es obligación legal de esta EPS asumir la cobertura de los gastos de copagos y cuotas moderadoras. ¿Ustedes qué opinan? Claramente existe una obligación para las EPS de asumir estas coberturas, ¿sí?, por todo lo que ya hemos visto. Es que ya dijimos que es que a la EPS le toca asumir el 100%, ¿sí?, de estos valores en los casos en que el usuario pues demuestre la necesariedad y la urgencia del tratamiento médico y no cuente con la capacidad económica para ello. Acá está, vea.
Para la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio, que no es otra distinta a la EPS, deberá asegurar el acceso del paciente a este, es decir, al servicio de salud, asumiendo que el 100% del valor. Entonces este argumento también se queda sin sustento legal. Este otro que dice, adicionalmente no existe prueba en el expediente que demuestre la insolvencia económica del usuario para cubrir los gastos. También ya lo vimos, también se queda sin sustento este argumento, porque es que ya vimos y nos dijo la Corte que al usuario le será suficiente señalar, ¿sí?, mencionar que no tiene la capacidad de pago para que el juez le crea, y por eso estamos hablando acá de la presunción. La EPS es la que tiene que probar en contrario, entonces al usuario no le toca demostrar objetivamente, no le está obligado a demostrar a través de pruebas menos documentales la insolvencia económica, ¿sí? Porque recordemos que entre otras tantas cosas, todo lo que se diga o se manifiesta en una acción judicial, pues se entiende prestada bajo la gravedad de juramento. Y recordemos a su vez que el juramento es un medio de prueba, ¿sí? Entonces este argumento también carece de sustento legal. Por último, esta solicitud es improcedente por cuanto no se demuestra objetivamente la carencia de recursos económicos, lo mismo que veníamos viendo acá, con otras palabras, además de que no se presente una patología de alto costo, no es necesario. Asimismo, el accionante no se encuentra clasificado dentro del nivel 1 del SISBEN. Ya hablábamos al principio del video de que las personas dentro del régimen subsidiado en el nivel 1 estaban exentos de este tipo de pagos, pues situación que no haría necesaria la solicitud a través de una acción de tutela de la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, pero para los demás sí, del nivel 2 del SISBEN régimen subsidiado en adelante. Por lo tanto, legalmente no se considera exento de contribuir con los aportes correspondientes al sistema. Pues obviamente si es del nivel 1, pues qué necesidad o qué controversia va a haber, ninguna. Obviamente los que presentan la solicitud de exoneración de este tipo de pagos son los afiliados al régimen subsidiado del nivel 2 y los afiliados al régimen contributivo, quienes van a ver afectado sus ingresos, su mínimo vital, ¿sí? Esas son las personas que van a solicitarlo. Perfecto. Antes de finalizar, vamos a ver 3 pronunciamientos judiciales al respecto. Y el primero de ellos señala ordenar a tal EPS que exonere de la cancelación de copagos y cuotas moderadoras para los tratamientos, insumos, medicamentos y servicios médicos que requiere el señor tal, identificado con cédula tal, conforme a lo expuesto en la parte motiva. Ordenar a la EPS que exonere de la cancelación de copagos o cuotas moderadoras para estos tratamientos. Bueno. Segunda, declarar al señor tal, identificado con cédula tal, exento de cubrir los aportes por concepto de copagos que se le pudieran exigir para acceder a los servicios de salud que requiere con motivo de la patología que actualmente padece. Esto es la siguiente. Si empezamos a hacer un símil entre lo que vamos viendo, miremos que este pronunciamiento judicial, ¿sí?, no está señalando un diagnóstico concreto, y es deber, si es un deber judicial, no dejar tan abiertas esas pretensiones o esos ordenamientos, porque entonces ello daría lugar a exonerar a la persona de copagos y cuotas moderadoras por el resto de su vida y con respecto de cualquier servicio de salud. Es necesario señalar un diagnóstico, como bien se señala en esta segunda cita. El tercero dice, requiere a tal EPS para que en cumplimiento de la normatividad referida en la parte considerativa de este proveído, se abstenga de realizar cualquier cobro al actor relacionado con copagos y cuotas moderadoras, teniendo en cuenta que el señor se encuentra dentro de la población con clasificación 1 mediante encuesta SISBEN. Bueno, lo que hablábamos ahorita, las personas que se encuentran clasificados en nivel 1, pues ni siquiera da lugar a una orden de exoneración, sino que simplemente requieren a la EPS para que cumpla con lo que dice la ley, y la ley dice que a estas personas no se les cobra. Sencillo. Perfecto. Por último, vamos a ver cómo nos debe quedar a nosotros nuestra pretensión dentro de la acción de tutela, cómo debe quedar redactada. Sí, yo traigo acá como de alguna manera una pretensión que a mi juicio está bien sustentada, ¿sí?, bien adecuada. Sin embargo, como ya es costumbre y les he dicho,
los escucho en los comentarios. A partir del debate es que se crean los buenos conceptos, los buenos criterios, los buenos argumentos. Unos me podrán decir, venga, yo creo que es que esta palabra no va ahí en esta parte porque eh, se puede prestar para una interpretación diferente, o yo creo que hizo falta adicionarle esto, o yo creo que es mejor quitarle esto. Bueno, en fin, los leo en los comentarios para que mejoremos cada vez más nuestro ejercicio. Y entonces paso a leerles cómo a mi juicio debería quedar una buena pretensión en cuanto a la exoneración de copagos y cuota moderadora se refiere. Entonces debe quedar así: que se ordene a tal EPS exonerar al señor, el nombre completo acá del señor, identificado con cédula de ciudadanía. Ojo que no todas las personas en Colombia se identifican con cédula de ciudadanía. Con el documento que se identifique, número tal, 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 de cualquier tipo de obligación de pago por conceptos de copago y o cuotas moderadoras que se genere por la prestación de cualquier servicio de salud, oigan, de cualquier servicio de salud que obviamente le sea prescrito, tanto para lo que se encuentra incluido en el plan de beneficios de salud, así como también en lo no cubierto y o excluido de dicho plan. Esto nos lo hemos traído desde nuestro video anterior de acciones de tutela, tratamiento integral, porque es necesario que las cosas queden muy claras. Entre más claras tengan, menos problemas vamos a tener. Entonces es necesario esto, asumiendo el 100% de dicho valor y garantizando en todo caso la eficiencia, la promoción, la prevención, los tratamientos, rehabilitaciones, paliación y la no fragmentación de estos servicios, e incluyendo también en todo caso, entre cualquier otro, la asignación de citas con médico general, especialistas, exámenes de cualquier índole, medicamentos, hospitalizaciones, procedimientos prequirúrgicos, quirúrgicos y posquirúrgicos, terapias, seguimientos y en general todo aquello que se derive respecto de sus diagnósticos, estos y estos. Les recuerdo que no es solamente con respecto a un diagnóstico. Si existen varios diagnósticos, entonces debemos colocarlos y señalarlos todos ahí. Y sobra decir también que es necesario probarlos y acreditarlos, como ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, yo creo que acá damos por concluido, por finalizado este video de la exoneración de copagos y cuotas moderadores dentro de una acción de tutela. Esperando en todo caso pues que estos videos estén siendo de su agrado, ¿sí? Que ustedes los vean y les sirvan, ¿sí? Bien sean abogados, bien no sean abogados, sean personas del común, ¿sí? Para que puedan de alguna manera facilitar su acceso a la justicia, poder solicitar de mejor manera ante los jueces la garantía de sus derechos fundamentales y constitucionales. Y pues nada, si les agrada el video, por favor, dale me gusta. Les leo sus comentarios, por favor. Igualmente aprovecho el momento para dejarle un gran saludo a nuestra seguidora Sofía Candy, ¿sí? Que está muy pendiente, obviamente, de nuestro contenido. También espero que todos se suscriban a esta comunidad jurídica que hemos venido formando con tanto esfuerzo y que cada vez va creciendo más y vamos creciendo con el aporte de todos ustedes. Entonces, favor suscribirse y darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén permanentemente enterados del contenido que estamos subiendo. Y pues no queda más que agradecerles por haber estado, ¿sí? Al tanto de este video y de todos los que vamos a seguir subiendo en el canal. Mil gracias y nos vemos en la próxima.